Buenas tardes, bienvenidos. En esta clase vamos a ver los temas correspondientes a la semana número 10, sí, que es el capítulo, bueno, corresponde al capítulo número 24 y al 27. El 24 es la soberanía del Estado y el 27 es la organización del Estado. Y bueno, vamos a ver brevemente los temas, ya que, bueno, estuve esperando que llegaran a conectarse y pues bueno, no logré ver a nadie. Entonces, bueno, vamos a grabar la clase y vamos a dejarla por aquí para que puedan verla posteriormente. Les voy a presentar la pantalla. Y bueno, vamos a ver. Como les mencionaba, el capítulo número 24, la soberanía del Estado. Y bueno, ¿qué es soberanía? Hay distintos conceptos, bueno, todos van encaminados a lo mismo, obviamente. Sin embargo, distintos tipos, puntos de vista que nos llevan a interpretar este concepto. Y bueno, aquí el autor nos menciona que es una concepción de índole política, sí, que más tarde evoluciona en un concepto de orden jurídico. Esto se refiere al ejercicio de que hace la autoridad en un cierto territorio, ¿sí? Esta autoridad recae en un pueblo, en el pueblo, y aunque la gente no realiza un ejercicio directo de la misma, sino que delega dicho poder en sus representantes, la soberanía significa independencia, es decir, un poder con competencia total. Y bueno, ¿qué es derivado de esto? Bueno, está el concepto de la autarquía. ¿Y esto qué es? Es el bastarse a sí mismo sin depender de los demás, ¿sí? Es lo que especifica al Estado. No es una categoría jurídica, sino ética, porque se trata de la condición fundamental de la que depende la realización de los fines del Estado, ¿sí? Entonces, bueno, esta es una característica de lo que es el Estado, ¿sí? Porque, bueno, es de cierta manera independiente y bueno, es una condición, ¿verdad? Que tiene y, bueno, de la que depende la realización de los fines que tiene propiamente el Estado. Y, bueno, esta doctrina de la autarquía fue llevada a su extremo por los cínicos y por los estoicos, quienes consideran a la autarquía como la cualidad esencial del individuo ideal, esto es, del sabio, ¿sí? El deber supremo fue impulsada a los cínicos y a los estoicos, es el alcanzar la autarquía y dicen que solamente al lograrla tendrán la virtud y al tenerla podrán ser independientes del mundo exterior y cumplir con las normas éticas. La consecuencia es la conclusión de los cínicos de que el sabio no ha de considerar unido al orden del Estado, pues al ser totalmente autosuficiente, al no depender para nada de la actividad de los demás, sino al poder servirse de sus propios medios para realizar sus fines, perdón, de una manera completa. Deja de ser un indigente social. Bueno, es por así decirlo, ¿verdad? Pero, bueno, vamos a ver más adelante cómo es actualmente, pues, en cierta manera, cómo es que se lleva a cabo los fines del Estado. Y bueno, vamos, porque estamos viendo un poquito de historia de cómo surgieron estos conceptos. Y bueno, en la Edad Media, en un principio, la Iglesia trató de someter al Estado a su servicio, y como ya lo hemos visto anteriormente, o a lo mejor en temas pasados, o lo vimos desde la preparatoria, la secundaria, bueno, antes el Estado y la Iglesia, bueno, eran como uno solo. Uno no podía surgir o no podía pues sí, tener su funcionamiento sin que el otro estuviera ligado a él. Entonces, bueno, hasta que posteriormente, como sabemos, bueno, hubo la separación de ambos y cada uno es independiente. Y bueno, aquí el autor nos menciona que después el Imperio Romano Germánico no quiso conceder a los otros estados sin el valor de provincias. Y por último, dentro de los mismos estados existentes, los grandes señores feudales y las corporaciones se sentían poderes independientes del Estado y enfrente de él. De la lucha de esos poderes nació la idea de la soberanía, de la lucha entre el Imperio Romano Germánico y de la Iglesia, de la lucha del Imperio Romano Germánico con los estados particulares y también con la Iglesia.
y de la lucha del poder central del Estado con el poderío de los grupos sociales internos, como los señores feudales y las corporaciones. Y bueno, de aquí, a lo mejor surgió lo que, bueno, sabemos que el Estado se divide en ciertos, aquí lo conocemos como municipios, ¿verdad? Cada municipio tiene su representante y, bueno, esos representantes, tienen que rendirle cuentas al ser supremo de aquí del Estado. Entonces, ¿quién sería? Bueno, el gobernador, en este caso. Y bueno, en la lucha entre el Estado y la Iglesia hubo 3 etapas en el curso de la Edad Media, ¿sí? Una de ellas, el Estado se encontraba sometido a la Iglesia. Número 2, el Estado tuvo un poder que se equiparó al de la Iglesia. Y número 3, el Estado se colocó en un plano de poderío superior al de la Iglesia. En esta última etapa de superioridad del Estado se dio especialmente en Francia, donde el rey a fines del siglo XIII arremetió contra Roma y derrotó al Papa sometiéndolo a cautiverio. Entonces, bueno, como nos menciona aquí, bueno, estas 3 etapas, bueno, es como fue surgiendo la independencia, por así decirlo, del Estado sobre la Iglesia, ¿sí? Bueno, se impuso como un supremo sobre la Iglesia. Bueno, vamos a ver un poquito lo que es la organización del Estado. Esto corresponde al capítulo número 27. Y bueno, la actividad del Estado se manifiesta o se ostenta por medio de la actuación de sus gobernantes, que actúan formando parte de estructuras del Estado, que se llaman órganos, ¿sí? Esto nos lleva a afirmar la existencia dentro del Estado de estructuras particulares, que son las que tienen la misión de llevar a cabo su actividad, de realizar los actos estatales y que son los denominados órganos. Estos órganos en su conjunto integran el gobierno y la administración del Estado, pero estos órganos no son todos, de la misma categoría. Tienen diversa función y de la misma se deriva que tengan igualmente distinta estructura. Y así lo es, como ya lo hemos visto anteriormente y a lo mejor lo han visto en otras materias. Bueno, pues, ¿cuáles son los 3 órganos o poderes que nos rigen en nuestra nación? Bueno, pues es el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Cada uno tiene sus características y sus debidas funciones para el buen funcionamiento de lo que es cada estado. Bueno, igual lo vamos a ver un poquito más adelante de manera ya más detallada. Y bueno, vamos a ver la clasificación de estos órganos, ¿sí? Dice, la estructura del Estado se compone de órganos, ¿cuáles son? Los que ya les mencionaba ahorita, el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ¿sí? Por el hecho de que constituye un ser que tiene ese matiz. Se caracteriza por estar estructurado en forma organizada. Y como lo decía ahorita, cada uno tiene sus funciones y en conjunto, bueno, se logra ese fin común, ¿verdad? En el Estado existen de manera necesaria unos órganos cuya naturaleza es de tal origen que determinan la existencia del Estado, matizando con ese cariz a las organizaciones sociales que los posean. Cuando existen esos órganos que denominamos inmediatos, dentro de un grupo social, ese grupo social es un Estado. Y vamos a ver cuál es la clasificación de estos órganos inmediatos que mencionábamos que son del Estado. Y bueno, de acuerdo con Jelinek, podemos clasificar estos órganos inmediatos en primer término. Tienen distintas clasificaciones. Bueno, vamos a ver primero que se clasifican en creadores y creados, ¿sí? Y un órgano creador es el que da origen a otro órgano, que resulta así un órgano creado. Y los órganos inmediatos también pueden dividirse en primarios y secundarios. Y bueno, esta clasificación tiene importancia en los estados que adoptan la teoría de la representación. El órgano secundario representa al primario, quien exterioriza su voluntad por medio de su representante, que es el órgano secundario. Según esta doctrina, los órganos legislativos serían órganos secundarios, pues representan a la voluntad del pueblo, que sería el órgano primario. Sí, aquí vamos a ver por qué el legislativo, bueno, aquí nos dice, ¿verdad? El órgano legislativo es un secundario, representa a la voluntad del pueblo. ¿Por qué? Bueno, pues el órgano legislativo es el que crea normas, las modifica, las deroga, etcétera. Y bueno, todo eso se hace, viendo las necesidades de los habitantes, ¿verdad? De cada uno de los estados. Y bueno, este sería, como ya lo dijimos, un órgano primario.
Y bueno, también se clasifican los órganos inmediatos en dependientes e independientes. Vamos a ver el primero de ellos, los dependientes. Cuando necesitan de la colaboración, esto se da, los órganos dependientes, cuando necesitan de la colaboración de otro órgano del Estado para exteriorizar su voluntad. Por ejemplo, aquí nos menciona un ejemplo, el autor dice: las leyes emanadas del legislativo tienen que ser promulgadas y tienen que ser dadas a conocer o sea publicadas por el Ejecutivo. Y son independientes cuando no necesitan de otro órgano para desarrollar su actividad. Por ejemplo, el Ejecutivo, al realizar su función administrativa, lo hace directamente, sin el concurso de los otros órganos del Estado. O sea, no tiene que pedirle permiso ni al Poder Legislativo ni al Poder Judicial para él realizar sus funciones. Y bueno, por último, los órganos inmediatos del Estado pueden también clasificarse en normales o extraordinarios. Los normales, que son los ordinarios, son aquellos que, como su nombre lo indica, existen siempre en la estructura del Estado para su funcionamiento regular. Y los extraordinarios son los que únicamente existen cuando concurren circunstancias especiales y que requieren de su funcionamiento. Y bueno, un órgano ordinario es el legislativo, ¿sí? Es el ejecutivo y lo es el Poder Judicial. Todos estos son órganos ordinarios que normalmente existen siempre en el Estado y concurren en su actividad para su funcionamiento regular en todas las circunstancias, ¿sí? Y los órganos inmediatos, característicos del Estado moderno, como ya se lo mencionaba al principio de este tema, son el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Estos son los tres poderes por los cuales estamos regidos pues los habitantes de cada estado, de todo el país. Y bueno, sin estos órganos, la verdad que no habría un buen funcionamiento de lo que es el fin del Estado, ¿verdad? No habría algún orden, ni jurídico, ni social, pues sí, para todos tener un bien público, ¿verdad? Para estar en armonía todos. Y bueno, dentro de los órganos mediatos del Estado, en su estructura particular, se puede distinguir también la existencia de órganos inmediatos y de órganos mediatos, ¿sí? De ese especial organismo estatal. Y bueno, por ejemplo, aquí nos menciona el autor que el régimen municipal, que ya dijimos que es un órgano mediato del Estado, en sí mismo, dentro de su propia estructura particular, tiene órganos mediatos y órganos inmediatos para realizar sus funciones. Dentro del municipio son órganos inmediatos las autoridades ejecutivas del mismo, digamos el presidente municipal, ¿sí? Y en cambio son órganos mediatos los constituidos por las actividades y por los titulares de esas actividades que corresponden a funcionarios de segundo orden de ese mismo municipio, dentro de sus especiales esferas de competencia. Aquí, por ejemplo, podemos hablar de regidores, de senadores, que bueno, ya van como, si hablamos de jerarquía, bueno, van después de lo que sería el jefe municipal o el alcalde, por así decirlo. Y la jerarquía. Bueno, ahora sí vamos a ver lo que es la jerarquía. Bueno, la jerarquía en sí sirve para mantener al poder dentro de su justo cauce, de acuerdo con las respectivas esferas de actividad que el orden jurídico asigna a los órganos del Estado. Y para un recto funcionamiento de los órganos del Estado, era preciso que su actividad se coordinara y ordenara en la atención a dos principios: la competencia y la jerarquía. La jerarquía o principio jerárquico se entiende como el ordenamiento por grados de varios órganos diferentes de acuerdo con sus competencias específicas, subordinados los unos de los otros con el objeto de coordinar su actividad en vista del fin unitario del Estado, disciplinándose así los poderes y los deberes. La jerarquía implica la existencia de un vínculo que ligue en forma escalonada a los órganos del Estado, ¿sí? Estableciendo la obediencia de los órganos inferiores respecto de los órganos superiores, que hacen valer su supremacía por medio de órdenes y por medio de la vigilancia de las autoridades de los órganos inferiores. Y bueno, este tipo de jerarquías lo vemos en cualquier lado, ¿sí? Si vamos a un supermercado, bueno, sabemos que un superior de un cajero, bueno, pues es el gerente, ¿verdad? El que anda vigilando que todo funcione de manera correcta. En una empresa, bueno, pues hay
pues hay una persona, un gerente, hay una persona que siempre va a ser superior a los demás y que esa persona se va a encargar de vigilar que todo se cumpla correctamente como debe ser. Y bueno, hasta aquí vemos los conceptos más relevantes y, a ver, denme un segundo, déjenme, dejo de presentar. A ver, denme un segundo, por favor. Bueno, por mi parte es todo. Les pido por favor que si me manden un mensaje. La actividad se graba y se va a subir a su aula en la semana que conde. Y bueno, me despido. Tengo otra clase ahorita. Y por mi parte, pues sería todo.